Nuevamente, un nuevo año, segundo año de La Trinchera, programa oficial de Fútbol, que lo transmitimos por YouTube. Hoy estamos con un compañero muy polémico, Eduardo Preve, periodista de investigación, trabajó durante 12 años en el diario El Observador, 16 años como coordinador jefe del informativo Subrayado, hasta que te tuviste que ir por presiones políticas. Luego trabajaste en TV Ciudad, también apoyaste el programa El Lado B, ¿no es cierto? Exacto. Y por último, ahora estás en M24 con un programa más conflictivo, digamos, en cuanto a denuncias, por los cuales yo te felicito. Pero entonces, Eduardo, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me gusta el nombre de La Trinchera, está interesante. Y bueno, sí, hoy yo estoy en La Tapadita, que ahí el nombre se lo robé a la murga de asaltantes con patente. Robo con permiso, o sea que no sé si se considera dentro de esas denuncias de hurto o no que tomaría el Ministerio del Interior. Pero no, con Maxi Pérez, el director de la murga, responsable. El nombre tenía que ver con el cuplé que hacían el año pasado, Sí, claro, La recuerdo. Tapadita, donde decían que el gobierno sacaba una noticia para tapar a la otra, para tapar a la otra, y yo hice el juego inverso. La Tapadita en realidad, al juego que jugábamos de niño nosotros, a las Sí, cartas, las a las figuritas, entonces si vos destapabas, depende de la que tenía el otro o él o no, bueno. Y acá la tapadita tiene que ver con destapar cosas, y bueno, por ahí Muy un bien. poco lo que comentaba vos es polémico. Hablando de eso, una preocupación que tengo es que yo veo distintos hechos de corrupción que se han denunciado, tú en particular has denunciado varios. Ahora yo te preguntaría, ¿qué crees tú que cuáles pueden ser las consecuencias políticas para el poder político en un año tan particular electoral? Buena pregunta, interesante. Y justo, mirá, hoy lo discutía en un grupo de WhatsApp con un grupo de amigos ahí, a raíz de lo que fue el archivo ese del caso delante de la arena, ¿no? Que esas noticias tienen algún impacto dentro de lo que es, yo diría, el núcleo duro de información de la gente que está informada, pero si uno observa a nivel general las principales encuestas de opinión pública, incluso los trabajos que hacen los focus y eso, los principales problemas para la población, para la gente, sigue siendo la inseguridad, el empleo, Economía. la economía, la vivienda. O sea, como que la corrupción no figura dentro de lo que a la sociedad uruguaya diga, prendería, yo dejaría de votar A por los escándalos de corrupción o votaría a B porque no es corrupto, no. Incluso también podemos traer a colación un caso que está pasando en estos momentos en Artigas, por ejemplo, ¿no? Donde hay duras acusaciones de corrupción contra la intendencia local. Sin embargo, me ha tocado estos días hablar con muchas personas de Artigas porque está en la investigación en curso, está indagado el propio intendente. La gente dice, no, pero hace buena intendencia porque las calles están bien, porque tiene limpia la ciudad. O sea, como que vos observás en eso que de hablar con la gente, como que parece no importarle si el político es corrupto o no, si hace las cosas bien, ¿no? Es como extraño, quizá, y ahí no sabes dónde puede estar la vara, ¿no? La vara ética, si está muy alta y la gente pasa por abajo, o si en realidad está muy baja y la saltan, ¿no? Bueno, mira, yo estuve una vez, me hiciste acordar, estuve en un país muy corrupto de América Latina. Creo que está en el primero o segundo lugar. No lo quiero nombrar por respeto a sus ciudadanos. Y un ciudadano de ese país me dijo frente a un político que había robado para su hijo. Me dijo, bueno, en última instancia es un buen padre. ¿No? Entonces, ¿tú crees entonces que se está asumiendo como natural la corrupción? Bueno, yo creo que estamos como adormecidos, y lo que veo yo, ¿no? Estamos como adormecidos como ciudadanos, ¿no? Con posibles hechos de corrupción que puedan estar ocurriendo, y no hay como una reacción, ¿no? A esos hechos, o incluso a juzgar. Por ejemplo, antes de comenzar, hablaba, por ejemplo, de una ex fiscal que debió investigar por un caso al presidente de la República, a la calle Pou, por el caso
del custodio, del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Esteciano. Esa fiscal termina no investigando al presidente de la República. O sea, ella dice que buscó por palabras claves a ver si aparecía alguna mención en el famoso teléfono Esteciano, en los chats, pero en realidad se olvidó de escuchar 109.000 audios que había. Sí. Y al poquito tiempo, bueno, fue sacada el caso por alguna polémica, se retira de fiscalía y al mes ya está militando en el partido de gobierno, ¿no?, al cual pertenece el presidente de la República. O sea que un fiscal de nuestro país que debió investigar al presidente de la República, no hace 30 años, sino hace muy poquito, en este gobierno reciente, termina militando en el mismo periodo y casi un año después en el partido de gobierno del presidente. Y lo damos como asumido, ¿no? O sea, naturalizado eso. Entonces, por eso yo digo, estamos como adormecidos ante hechos que en otras latitudes podrían llamar muchísimo la atención o podrían ser catalogados como episodios al menos polémicos o que rocen la ética. Aquí nada, no ha pasado nada y al contrario, termina siendo una celebridad, una persona que debió investigar al presidente, ¿no? Ahora, tú en el portal del PCNT has declarado algo preocupante, yo diría, que es el hecho de que los periodistas reciben presiones políticas. Sí, de todos los partidos, de todos lados. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, o sea, ahí está. ¿Qué tipo? Para que la persona que nos está viendo sepa cómo se dan esas presiones, por ejemplo. Es bien, mira, está bueno comentarlo, y también está bueno cómo uno asume la presión, claro, ¿no? Que la presión desde que te llaman por teléfono propios involucrados, o en el caso, por ejemplo, en su momento, cuando a nosotros nos tocó informar en Subrayado, cuando estaba en Subrayado, de todo lo que era el campo del Instituto Nacional de Colonización, que tenía el entonces senador de la República, Álvaro Delgado, después secretario de la presidencia, y ahora hoy uno de los candidatos del Partido Nacional. Bueno, con él tuvimos muchos episodios de fricción por teléfono, que él presionaba, que no le gustáramos que diéramos esa información. Incluso un día nos llegó a mencionar de que esa información hasta sus padres la habían visto y que estaban como frágiles de salud, lo que a mí me sorprendió, o sea, en el sentido de decir, bueno, pues es información pública, tú estás usufructuando un campo de colonización en el cual hay polémica, hay denuncias, o sea, hay que informar de eso, ¿no? Y después a veces, en ese caso, terminan escalando, como ven que contigo no tienen resultado, terminan escalando las presiones. Por eso está en cómo vos te pares frente a esas presiones. También me pasó, y porque también está bueno mencionarlo del otro lado, para que quien nos está escuchando no se quede hay solo presiones de un lado, no, también me pasó con casos de dirigentes de izquierda, ¿tá?, que por ejemplo me tocó en la tapadita, uno de los casos que informé fue el de Martín Pereira, el dirigente sindical Martín Pereira, de Federación de la Salud Pública, de Funcionarios de Salud Pública, en el cual su esposa ocupa en este gobierno un cargo de confianza, si bien su esposa tiene una trayectoria en salud pública, pero ocupa un cargo de confianza política en este gobierno, y entonces yo informé que eso al menos era llamativamente, un hecho llamativo, que la compañera de un dirigente sindical ocupara un cargo de confianza política en el mismo organismo que él tenía que defender los intereses de los trabajadores, porque ocupa un cargo de confianza política en el propio ACE. Y recibí presiones de la diputada Cristina Lustenberg, no sé si es diputada, no recuerdo, se mantiene diputada, exacto, porque no le gustó, yo desconocía que Martín Pereira era como su puntero político, desconocía que militaban juntos, no tenía ni idea. Y bueno, ella presionó porque no le gustó que criticara a... o sea que directamente los llaman a los periodistas, les plantean las cosas, no hay vuelta. No hay vuelta, no. Hay muchos que, o sea, yo igual creo, a lo largo de los años te puedo decir que al menos las llamadas y las presiones fuertes y duras se habían terminado ya en el gobierno de Valle, ¿tá? Yo digo desde el oficialismo, por decirlo, ¿no? Después, en los gobiernos de izquierda te puedo decir prácticamente que no, desde al menos del gobierno no recibía presión, estando, yo justo coincidí en 2005 que voy a Canal 10, hasta que me fui, no tuviste presiones. No tuve presiones. Y bueno, después que asumí este gobierno, en algunas cosas retomó la práctica de las presiones sobre
sobre los periodistas. También hay mucha connivencia aparte entre algunos actores del oficialismo actualmente y directores de los medios, ¿no? La construcción de relatos por parte del gobierno, tú has dicho que le ha dado mucho rédito. Bueno, yo creo que me preguntaban el otro día en una entrevista con Jorge Valmeli, me preguntaban qué destacaría lo mejor de este gobierno, ¿no? Y yo le dije, bueno, que para mí ha sido lo efectista de su comunicación. El presidente es un gran comunicador, ¿no? Entonces creo que eso explica parte de la aprobación que muestran algunas de las encuestas del presidente de la República. Y yo destacaba justamente, creo que lo mejor de este gobierno ha sido en cómo ha manejado la comunicación, incluso durante la crisis que ha tenido por episodios de corrupción vinculados a personas cercanas al presidente de la República. Fíjate que se terminó destruyendo un documento, un expediente público, en el cual aparecían chats entre un entonces viceministro del Interior y un entonces vicecanciller de la República. Esos chats donde se hablaba de un peligroso narcotraficante, al cual después el Estado uruguayo le había dado un pasaporte, se termina destruyendo esa prueba que le había pedido la justicia en una oficina del piso 11 de la Torre Ejecutiva, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Bueno, es que esos episodios no lo han salpicado en la popularidad del presidente porque ha manejado muy bien esas crisis de comunicación, y por eso creo que lo mejor que ha hecho el gobierno es la forma en la cual comunica, ¿no? Para lo cual tiene montado, sí, es verdad, un ejército, muy buenos asesores. No, yo digo un ejército porque hay entre 40 y 50 personas en Presidencia de la República monitoreando todo el tiempo, redes sociales, noticieros, radios, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Yo viví varios años en Centroamérica, entonces sobre narcotráfico y eso ya no me duermen con ningún cuento, digamos, ¿no? Ahora, es un tema que está instalado en el país, que yo no tengo duda que tiene que tener vínculos con todo el mundo, con todos los actores que inciden en el país, desde el Parlamento Nacional, todo. No tengo pruebas de personas, pero exacto, ellos operan así, ¿no? Y por supuesto también dentro de los órganos del Estado, ¿no? Cualquiera sea ellos. Ahora, si yo te tuviera que preguntar, bueno, ¿cuál te parece que dentro de ese relato fue el que más salpicó? ¿Fue el de Penades? ¿Fue el de Astesiano? ¿Fue el de Marcet? El que más salpicó en relación a los posibles... Desprestigiar al oficialismo. Yo creo que para mí el episodio más fuerte sigue siendo el del narcotraficante Sebastián Marcet, ¿no? O sea, por el impacto que tiene, digamos, el narcotráfico en nuestro país, porque Marcet, aparte, por más que se lo ha querido minimizar, ¿no? Marcet es uno de los principales, al menos de la región sur. Algunos dicen, no, pero no es un Pablo Escobar, pero no es, ¿cómo era lo de los... el Chapo. Claro, el Chapo Guzmán. El Chapo. Pero sí, pero es uno de los principales narcos que tiene logística para exportar desde el puerto de Montevideo toneladas y toneladas de cocaína a Europa, ¿no? Eso no está dicho por Eduardo Preve, eso lo dice la DEA. Por algo, la DEA está instalada en Paraguay hace mucho tiempo persiguiendo al expresidente Horacio Cartes, ¿tá? Que en esa operación que se hace en Paraguay se ubica dentro del esquema de Cartes, se ubica en esta operación a ultranza a Sebastián Marcet como una de las piezas clave, ¿no? Bueno, de hecho, el hermano de Cartes, Papacho Cartes, que fue detenido acá en Uruguay, estuvo preso en Uruguay con aquella famosa, sí. Una avioneta que traía 400 kilos de marihuana, esa marihuana era para Marcet, o sea, era una operación de Marcet en Uruguay. Entonces, claro, ahí hay muchos vínculos. Entonces, por eso yo creo que el nombre de Sebastián Marcet, todo lo que ha estado vinculado, toda la polémica que hay respecto al otorgamiento del pasaporte, más allá de su legalidad o no, el porqué de esa destrucción de pruebas en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, cuando en realidad eran unos chats que ya estaban protocolizados, o sea, deja un manto de mucha duda, ¿no? Y yo creo que eso puede ser el principal episodio que puede haber golpeado al gobierno, ¿no? Más allá del escándalo del ex senador Gustavo Penades o lo de Alejandro Astesiano, porque eso, bueno, comparado con el impacto que tiene el narco, vos mismo lo decías, ¿no? O sea, que ha vivido en países de Centroamérica y
Y eso seguramente, bueno, en Centroamérica el narco ha permeado todas las capas. Todo. Acá quizá, mirá, déjame contar una infidencia. Una fuente que ya no está más en Uruguay, que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos, un día me dijo, en una de las últimas charlas antes de irse, me dice, Eduardo, ustedes se ríen de Paraguay, de la corrupción en Paraguay. Me dice, ¿no? Porque los uruguayos tendemos, ¿no? Sí, a menospreciar a otros países. A otros países, o sea, los rankings de transparencia no van bien, Claro. entonces nos posicionamos más allá arriba. No, viste, cuando se va a Paraguay puede ser un país corrupto por todo lo que ha pasado. Y él me decía, ustedes se creen superiores a Paraguay en eso, y nosotros manejamos información, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, que los niveles de corrupción en Uruguay están casi o similares a Paraguay en cuanto al narcotráfico. Me lo dijo en un café, mano a mano. Yo quedé impactado, ¿no? Pero dice, no, hay cosas que, dice, ustedes no se dan cuenta, me dice, pero el puerto de Montevideo se ha convertido en el principal exportador de cocaína de Sudamérica. Los narcos ya no usan las rutas antiguas, bajan de Bolivia o de Colombia hacia Montevideo, ¿tá? Y de aquí a otro. Y de acá a puertos de África o a puertos de Europa. Por algo, antes en Europa, el puerto de Montevideo era considerado muy seguro y ya hace varios años que no, que lo que viene del puerto de Montevideo, por algo han incautado en Bélgica las toneladas que mandó Mutio hace un tiempo de cocaína, y ahora las toneladas la de Mutio fueron en Alemania, en Hamburgo, y las que mandó Aquino ahora las incautaron en Bélgica, ¿no? Bueno, me hiciste acordar algo que yo le comenté a una autoridad del Ministerio del Interior en el periodo de la administración Frente Amplista. En ese periodo yo estaba en el exterior, pero venía a fin de año. Bueno, y un día me llamó para preguntarme por el fenómeno de las maras en El Salvador, que él estaba preocupado por ver si acá... Entonces yo le dije, mirá, yo allá ya vi el fin de la película, pero acá ya empezó la película, ¿no? Acá hay dos elementos que son claves. Una, bueno, son los puertos, siempre. Y dos, la extrema pobreza. Hay que tener extrema pobreza para tener un ejército, lamentablemente, de fáciles candidatos a integrarse a ese ejército de narcotraficantes. Lamentablemente. Pero, ¿cómo se hace para no tener miedo en tu caso? Porque has denunciado cosas gruesas. Sí, sabes que, bueno, no sé si es inconsciencia o qué, pero no, nunca tuve temor. No sé, yo creo que tiene que ver con la profesión, digo, seguramente el policía que va a patrullar al Marconi o al Villa Española de noche, creo que tampoco debe tener miedo. Y esto es una Lo tiene, pero lo administra, ¿no? Sí, sí. Y esto es una profesión, la verdad que nunca sentí riesgo. Tuve algunas críticas familiares respecto a la seguridad de mis hijos. Yo tengo hijos chicos, dos hijos chicos. Pero yo digo, en este país yo creo que eso, claro, o tiendo a creer que eso está lejos. Después igual se te prenden las alertas, como vos recién decías, con el tema de la extrema pobreza, lo que pasó hace poco en Villa Española, donde un sicario es capaz de ir y matar a un niño de 8 años sin importarle que estaba al lado, que en realidad le erró también porque no era el destino de las balas, mata al niño y al destinatario, que no era el hermano. Claro, cuando pasan esos episodios vos un poquito te cuestionás un poco, pero no he tenido miedo y eso que me han pasado algunas cosas que al menos pueden resultar extrañas o llamativas, pero yo prefiero llamar la casualidad de la vida y no vinculada a mi actividad profesional. Entiendo que has vivido amenazas, obviamente. Alguna que otra. O una suerte de... Y han pasado cosas, pero yo las tomo como casualidades y no las vinculo o gajes del oficio. Sí, como decíamos antes, gajes del oficio, está bueno. Una última pregunta, Eduardo. A mí me preocupa como ciudadano que la gente no reaccione frente a este tipo de cosas. ¿Y cuál es el antídoto para ello? Uno, me parece muy importante tu labor y la de otros colegas tuyos, que es la denuncia permanente, sistemática sobre este tipo de hechos. Pero ¿hay algún medicamento para esto?
¿Hay algún preventivo? Y a mí me gustaría un poco más de libertad de expresión, de libertad de prensa, ¿no? Yo creo que la prensa cumple un papel importante en el control de la democracia, en el control de la corrupción, esto que hablábamos hace un rato. Y a veces veo, y esto no es una crítica a los colegas, porque a muchos los entiendo y los comprendo, soy amigo de muchísimos colegas, de que sienten un poco de presión y quizás también me pasaba en su momento y yo no me daba cuenta de la autocensura, ¿no? Y entonces por eso creo que si nosotros tenemos parte desde el periodismo y hacemos un periodismo profesional, independiente, sea donde sea, estés en un diario, en una radio, estés en un canal de YouTube, en la tele, o sea, desde cualquier plataforma, ¿no? Porque hoy en día yo llamo esto que somos una plataforma, en realidad ya no está más a las 7 de la tarde, no te pones a ver el noticiero, ya pasó de moda eso. Uno se informa en las redes o en los canales de YouTube o en los portales digitales, bueno, en un sinfín. Y cuanto mayor libertad los periodistas, con mayor libertad ejerzamos nuestra profesión, sin temor, ¿no? Sin temor a ser censurados, ¿no? O sin temor a perder el trabajo. Ese es el peor, ¿no? Ese es el peor, porque muchas veces pasa de que vos te autocensurás por temor a perder el trabajo, ¿tá? Y tenés una familia atrás que mantener. Entonces yo creo que parte del antídoto, ¿no? Es decir, bueno, desde el punto de vista de mi profesión de periodismo es mayor información, mayor transparencia. Obviamente, después uno querría que tuviera una junta anticorrupción que funcionara, un montón de mecanismos que funcionara, una policía que funcionara, o sea, está. Pero desde el periodismo... O senadores que no digan no me importa, sí, ¿no? Como claro. el caso de Sartori que dijo, bueno, pero yo no, igual no voy a declarar. ¿No? Y no pasa nada. Bueno, claro, ahí está, en ese caso, otro caso evidente también, que a él, como es una persona multimillonaria, y todavía puso decir, bueno, en realidad, como que invirtió la carga de la prueba, dice, no, los que van a ser perjudicados son los cuales yo le dono la mitad, el sueldo para quedarse en la mitad. Señor, a ver, acá en este país existen unas reglas de juego y usted tiene que cumplirlas. Hay una junta anticorrupción que dice que usted tiene que cumplirlas. Y usted no la cumple, no importa si su salario usted lo dona o su salario usted lo tiene para sobrevivir. No, pero acá tiene que cumplir. Y no cumplió y como si no pasó nada. Y es uno de los 30 senadores que tenemos. No estamos hablando que es uno de los 3.500 cargos de confianza política que hay. No, es uno de 30. ¿no? Y sacó una buena cantidad de votos. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos llamarte nuevamente, seguramente antes de fin de año, para ver qué pasa. El lindo momento, en octubre. Ahí está. No, muy bueno, gracias a ustedes. Y bueno, me comprometo a volver acá a la trinchera. Espero que no cascoteado. Con ustedes nos veremos en la próxima trinchera con un nuevo invitado de la realidad nacional.